En una entrevista poco antes de su lamentable partida, Antonio Cisneros decía que entre las nuevas generaciones de poetas, lo más interesante le parecía Andrea Cabel. No es el único. En la contraportada de su libro, Las falsas actitudes del agua, Carlos Germán Belli dice: entrañable voz de Eros que pone en evidencia cuál es el exacto y recóndito sentido de esta novedosa escritura. Escuchemos a Andrea Cabel. ¿Cuándo y cómo empieza tu relación con la poesía? Como lectora desde muy chica, desde los 7, 8 años, pero como una lectora bastante pasiva. No lo leía, pero muchas veces no lo entendía y sin embargo eso generaba cierta impotencia en mí, lo cual me obligaba a querer releer cosas, ¿no? Y como escritora, desde que estaba en la universidad, desde que llegué a literatura, y eso fue dejando economía en la Pacífico, o sea, fue luego de varios avatares, y fue más o menos a los 19 años o 20 años. ¿Recuerdas cuáles fueron los primeros poemas que están todavía en tu memoria? Vallejo. ¿De esa época? Sí, leía Vallejo, España parte de mí Cádiz. ¿Qué edad tenías? 10, 11. ¿Y entendías a Vallejo? No entendía, pero sí sentía. Hay muchas cosas que uno no entiende, pero generan una especie de golpe, una especie de conmoción, ¿no? ¿Y cuando empezaste a tomar en serio la poesía como una necesidad de expresión? Eso fue mucho más tarde, eso fue posiblemente cuando publiqué mi primer libro, que ni siquiera tenía una intención de publicarlo y tampoco sabía muy bien cómo hacer un poemario que sea muy mío y que a la vez pueda pertenecer al resto de lectores, ¿no? Así que para cuando saqué el primer libro, que fue en el 2006, ya me tomaba la poesía como algo bastante urgente. ¿Tus referentes? ¿Literarios? Me gusta mucho Dostoyevsky, me gusta mucho Kafka, me gusta Tennessee Williams, me gusta de poesía, bueno, Vallejo. ¿Te ibas a decir, no mencionaba? Sí, estaba pensando, en poesía me cuesta más. ¿Por qué? De repente porque leo más narrativa que poesía, y porque muchas veces mis poemas se inspiran más en textos narrativos que en textos poéticos. La forma de manejar los espacios, de crear personajes, de trabajar voces, la forma de tratar de expresar texturas con palabras, yo la aprendí con H, de la narrativa muchas veces. ¿Y cómo nace un poema? En mi caso, la mayoría de veces, un poema me suele salir cuando estoy pasando por algún tipo de situación que de repente no es importante en un contexto general, pero sí genera en mí un cambio. Y un cambio de percepción, un cambio de sentimientos. Y para eso yo por lo menos trato de estar bastante abierta a la mayoría de emociones, ¿no? A la mayoría de experiencias también. Cuando yo encuentro a alguien importante o alguien que me llama la atención o alguna circunstancia, aparece un poema. Esos elementos son estímulos en ti. El amor es una fuerza vital que, por lo menos en mi vida, ha estado siempre presente y de todas las maneras que he podido vivirlo, o sea, tormentosa, dramática, cómica, revitalizadora, reconciliante, y fue por amor que yo empecé a escribir, ¿no? ¿Cómo así? ¿Puedes contarlo? Estaba muy enamorada y por una cuestión de hecho, la mitad del libro se llama Fruta partida. Un amigo cogió una manzana, la partió en dos de esta manera, me mostró el corazón y me dijo: mira, los corazones rotos también dan luz, porque el corazón de una manzana de esta manera tiene forma de estrella, ¿no? Entonces me quedé pensando en esa frase quizás tan cotidiana, tan simple, y empecé a crear una historia fragmentada, ordenada por letras por letras, ¿no? No por números. Trataba de encontrar un orden que de alguna manera diera vuelta al que estamos convencionalmente obligados a vivir y conocer, ¿no? No ver las horas con números, no ver las cosas linealmente. Trataba de buscar otro orden, que era el orden en el que yo sentía que estaba viviendo las cosas, ¿no? Gabriel García Márquez dice que también que el amor es uno de los mayores poderes y no el mayor de los poderes. Sí, pero es un poder muy, muy gracioso porque también te hace ser esclavo de muchas cosas, te hace ser esclavo de tus propias pasiones, de tus propias debilidades, y te hace regocijarte en ello y vivir de eso de una manera felizmente, no sé, felizmente tonta, ¿no? Hasta cierto punto. Ahí están bastante presentes
Salvador y Susana, que son referentes, siempre jugando uno a otro en pared, ¿no? Entonces es una forma de tus licencias poéticas. Claro, en la poesía vale todo. En Todo la poesía vale. puede ser todo y nada Como al en el mismo amor tiempo, también, ¿no? Todo por vale. supuesto. Es un juego de máscaras. Y máscara es persona, ¿no? Por etimología. Es un juego de máscaras y también un juego de performance, un juego de actitudes. Y Salvador, son dos figuras de niños en realidad, que hablan indirectamente entre ellos. Como dices, es un juego de voces, ¿no? Que la cosa es que se encuentren luego en una plaqueta que publiqué con la Católica que se llama Underwood. Uno Rojo, en Underwood. Hay dos figuras que son él y ella. Digamos A y B, o sea, son solo letras. Y A y B son los personajes principales de la eternidad de una esquirla, o sea, la eternidad de una ruptura constante. Y esa es la forma como yo trabajé estas voces, creo, en su máxima expresión, ¿no? Con la estructura de Beckett y con el lenguaje de Williams. Y el surrealismo, porque creo que hay mucho de surrealismo en tu poesía también. En mi vida también hay bastante surrealismo. A ver, De eso parece ser expresionismo interesante. también. Sí, me gusta mucho la pintura, la plástica, me gusta muchísimo. Siempre en mis libros ha habido un ingrediente plástico, no solo en la portada, o sea, el rostro de mi libro, la contraportada de mi libro. En el último libro, La actitud de fuego, incluí collage, incluí collages. En la portada un cuadro de Ramiro Llona, en la contraportada otro. Polanco también, tuve el gran honor de tener una portada suya, Marinero en Tierra. Y un chico que se llama Renzo Barchi, un pintor muy talentoso peruano que está en Estados Unidos, que ilustró mi primer libro, ¿no? Marinero en Tierra es Polanco, sí. Polanco, pero es también Un poema de Federico García Lorca. Federico García Lorca, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Y de los surrealistas, no has leído a los surrealistas? ¿No son referentes? Sí pueden ser referentes, pero en realidad yo trato para escribir por lo menos, de alejarme un poco de la poesía. No sé, me pasa eso. Mientras más quiero acercarme a escribir poesía, más me alejo de esas lecturas. Leo mucho ensayos, leo mucho crítica, leo narrativa, pero a veces leo poesía. O sea, es imposible no haber leído, por ejemplo, a los vanguardistas latinoamericanos, ¿no? O sea, Churata con toda su complejidad es delicioso. Incluso ni siquiera poetas realmente, ¿no? O sea, Martín Chambi es fotógrafo y sin embargo tiene un arte alucinante en todas sus fotografías, en todas. Leer a los mexicanos vanguardistas, a los chilenos, a los argentinos, a los uruguayos, narrativa paraguaya que me encanta. Leer yo el Supremo me cambió bastante, ¿no? Leer a Clarice Lispector. Roa Bastos es un Por supuesto. elemento, ¿no? Roa Fundamental. Bastos. Leer a Donoso, por ejemplo. Yo encuentro mucha poesía en esos textos que a veces son muy duros, ¿no? Y esos me influenciaron mucho. Ahora, Lorca, por ejemplo, es vital conmigo, ¿no? Lorca me gusta mucho, Novalis me gusta mucho, Shakespeare me gusta mucho. Yo enseñé teatro varios años en la Católica y le enseñé varios cursos de teatro, entonces tenía varias lecturas, pero yo no enseñaba a actuar, obviamente, enseñaba a leer teatro y a leer las puestas en escena también, de las piezas que se hacían ahora en Lima actualmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, leíamos Hamlet, pero también veíamos Recontra Hamlet, que era una obra de teatro donde se mezclaban teatro del absurdo, compuesta en escena peruana, con referentes, una obra que a mí me gustó mucho desde hace mucho tiempo, y también veíamos el Hamlet de Isola, el Hamlet de Ángeles, y el Hamlet que nosotros mismos comenzábamos a armar, ¿no? Entonces, este ejercicio de semiótica, de semiología me gustaba mucho. El resto es silencio. Monterroso también. Monterroso. Shakespeare decía que uno está hecho de la madera de sus sueños. ¿De qué madera está hecha Andrea Cabell? Hace un tiempo me presentó mi libro, la segunda edición de Las falsas actitudes del agua, Mario Montalbetti, en la Católica, y en su presentación dijo algo que me dejó muy, muy sorprendida y que me dejó pensando por mucho tiempo, y que me tomó también salir del país y enfrentar ciertas situaciones para entenderlo. Dijo que mi poesía era como un hoyito de agua en el mar, en la orilla del mar. Entonces es como que cuando lo quieres atrapar ya se fue. Como los muyes, ¿no? Que están haciendo su hueco y se van. Algo así soy. Creo que de esa manera soy. De una que tiene quizás
como una mentalidad muy peruana, quizás que tiene raíces, que tiene una madre tierra, pero que no es necesariamente algo sólido, no es necesariamente algo que está ahí, inmutable, fijo, sino es algo que siempre está cambiando, que siempre está y no está. Eso es como Cislo, que siempre busca pintar el cuadro y nunca lo termina y vuelve a pintar el cuadro. Sí, la poesía es así, la literatura en general, creo, ¿no? El que ha dicho que ya terminó su obra y esta es, creo que ni siquiera la empezó. O sea, uno cuando termina de escribir algo, recién está empezando. Yo por lo menos corrijo muchísimo, y todas las cosas que he terminado, siempre me he dado cuenta que me faltaba mucho más. ¿Cómo trabajas? Desesperadamente y obstinadamente, o sea, me gusta trabajar sola, me gusta trabajar, usualmente, bueno, no sé, cuando estaba viviendo en Iquitos me encerraba en el hotel en el que estaba mucho rato a trabajar sola, ¿no? Y salía al río un rato y de ahí regresaba a Litaya. Aquí en Lima me gusta trabajar sola en mi casa, y es difícil sacar a todos de mi casa, pero me gusta estar sola. Y algunos amigos que han tenido la mala suerte de verme trabajar, me dicen que es muy compulsivo la forma como trabajo, pero es uno de los mejores ejercicios físicos y mentales que hago. En verdad ahora los pocos poemas que tengo, que son 3 o por ahí 4 que estoy trabajando, que recién empiezo, los estoy trabajando con bastante calma, con bastante tranquilidad. Sí, por supuesto, en mi espacio, porque me interesa mucho tener un espacio en el que yo tenga cierto control. Y quizás en algún momento sea un libro, pero por ahora es solo un primer aliento. Después de todo, ¿qué saben del adormecimiento? Nadie siente las piernas como las siento yo, llenas de ventanas, borradas de sueño, arrojadas en palabras a desteñirse sobre el océano. Quien se hincha de distancia y brilla penitente esperando una escama, un nombre de muerte, una llama recién nacida, diaria, resuelta. Quien desaparece buscando un lado igual, una antigua imperfección. Quien deshace el incendio y se hace rectángulo, garganta, puerta. Andrea Cabell, una de las voces más interesantes de la nueva poesía peruana. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con la sala de exposiciones.